la potencia de nuestros volcanes y la honradez de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Buenos días, Luis Diego Castro y Rita Valverde. Los acompañamos hoy en Contexto. A quienes nos escuchan a través de la frecuencia FM 92.3 FM y a través de internet por medio de extraradiocr.com. extraradiocr.com. Haciéndoles la invitación para marcar, como todos los días, nuestro número de WhatsApp, el 7003-1234, 7003-1234, y estar ahí en comunicación con sus opiniones, con sus preguntas y con sus comentarios acerca de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Buenos días, Rita, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este programa donde estaremos conversando tanto de las noticias del día como de un tema importante que ha surgido a partir de una presentación de proyecto de ley que tiene que ver con los derechos de los privados de libertad. Pero antes sí vamos a hacerles un repaso sobre lo que está pasando específicamente con el clima, que hay muchas cosas acá en el país, afectación como fuera de nuestras fronteras, sí, que tiene que ver con la emergencia del huracán Milton, que se están preparando ya casi para esa llegada de este huracán que se ha catalogado ya como extremadamente peligroso. Correcto. Así que, vamos con estas y otras informaciones de todo lo que está pasando en el país y en el mundo para ponerlo en contexto. En Contexto por Extra Radio. La Comisión Nacional de Emergencias decretó alerta verde, es decir, tiene que ver para las condiciones de riesgo bajo por lluvias para todo el territorio nacional en Costa Rica. Se mantiene un incremento de las lluvias, que es un comportamiento típico de estos meses de octubre, según dicen los especialistas, y de la estación lluviosa, según los expertos. Esto es con el objetivo de tener, estar bajo alerta y prevención para que, en dado caso de que se intensifiquen las lluvias y ocurra algún evento, podamos estar con toda la cautela al respecto. Correcto, y tenemos un audio de la Comisión Nacional de Emergencias. Sí, ya casi lo vamos a escuchar, y respecto a lo que dicen las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias, que tiene que ver con estas condiciones que tienen que ver sobre el país. Así es, Luis Diego, ya casi vamos a estarles ampliando sobre lo que dicen las autoridades. Sí, tenemos que tener en cuenta que en las últimas horas hemos tenido una serie de eventos, ¿verdad? Este deslizamiento que ocurrió ayer en Guararí, que fue noticia durante el día de ayer también en Guararí. Siempre pendientes también de las inundaciones que suelen ocurrir en diversos puntos del país, y por supuesto que la Comisión Nacional de Emergencias ha estado emitiendo sus alertas, recordándole a la población que tienen que estar muy atentos con todas los cuidados que hay que tener en estos casos. Realmente estamos viviendo unos momentos donde el clima está bastante extremo, no solo en nuestro país, como hemos estado viendo también en los Estados Unidos y en el mundo, porque en este momento hay varios sistemas de huracanes, no solamente Milton, que está en la costa este de los Estados Unidos, específicamente sobre el estado de la Florida, sino con algunos otros huracanes
que están algunos otros huracanes que están en medio del Pacífico y algunas otras tormentas que también están en formación. Teniendo en cuenta también que hace menos de 10 días estábamos viviendo las consecuencias del huracán Helene, que también estaba tocando la Florida. Pero bueno, en el ámbito nacional, como les decíamos, la Comisión Nacional de Emergencias ya decretó una alerta verde por lluvias que no cesan, Rita. Así es, y ya tenemos las declaraciones de la Comisión Nacional de Emergencias. Diferentes incidentes por inundación fueron atendidos la noche de ayer por las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, coordinado desde los diferentes comités municipales de emergencia. En el sector de Guararí de Heredia se evidenció el colapso de diferentes viviendas luego de un deslizamiento que afectó a 37 personas que requirieron ser trasladadas a un albergue temporal. Por otra parte, se reportaron desbordamientos de ríos en Guanacaste, como el río Cacao y el río Cañas. También tenemos otro que tiene que ver con el comportamiento del oleaje y todo lo que está pasando en las costas, que por supuesto que también afecta bastante el clima y los cuidados que hay que tener para las personas que están por esta zona. Vamos a escucharlo. En el Pacífico Norte hay oleaje poco más alto que el promedio, con máximas de 1.5 hoy martes, y que va a crecer ligeramente hacia el jueves a 1.9, pero el sábado llega una marejada de fondo con máximas de 2.1 metros mar adentro, en agua profunda, con periodos de 19 segundos. Este oleaje, el marejada de fondo, rompe muy fuerte en las playas, son generadores de corrientes de resaca, por lo tanto, precaución a los bañistas que están en el Pacífico Norte y también en el Pacífico Central. Vamos a tener la presencia de esta marejada de fondo a partir del sábado, con máximos entre 1.8 y 2.2 metros hacia el domingo. Bueno, así que mucho cuidado entonces con estas marejadas de fondo, las personas que viven en las costas y los cuidados de siempre para las personas que viven cerca de ríos, acequias, quebradas, que suelen inundarse con el aumento de las lluvias. Y hablando de los huracanes que tocábamos antes, Milton se mantiene como un huracán extremadamente peligroso para el estado de Florida, donde tocará tierra entre la noche de hoy miércoles y la mañana del jueves 9 y 10 de octubre. Se están viviendo horas realmente tensas, muy ¿verdad? Tensas. Y dramáticas en el estado de la Florida. De hecho, las autoridades lo han catalogado como un huracán pues con un potencial bastante destructivo. Sí. Ayer veía un dato de que casi llega al extremo donde matemáticamente se supone que un huracán no puede ser más grande de eso, matemáticamente, ¿verdad? Uh-huh. Está llegando prácticamente a ese límite. Así que, bueno, las autoridades han tenido que tomar una serie de medidas preventivas. Uno de los avisos fue o evacúan o se mueren, sí, así directamente, así de directo más bien. Por lo menos para los pobladores de Tampa, donde va a estar impactando directamente. Así que entre 5 y 6 millones de personas están saliendo, tratando de salir o por lo menos alejarse en lo más posible de la zona donde afectará el huracán en el estado de la Florida. Es el huracán más grande desde Irma en 2017, cuando más de 7 millones de residentes debieron dejar sus hogares. Y además acá en el ámbito nacional, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría informó la cancelación, por lo menos hasta esta hora, de 3 vuelos desde y hacia Orlando a causa del huracán Milton, que está impactando la costa este de los Estados Unidos. Así que la terminal, o sea, el aeropuerto y la administración del aeropuerto hacen un llamado a quienes tienen vuelos programados para las próximas horas y los próximos días a que estén consultando. Así es, y es que hemos visto ya varios videos, tanto de la evacuación, hay gente que incluso, bueno, vi un video de un TikToker costarricense que va al supermercado. Uh-huh. Creo que hay mucha tensión, mucho miedo por lo que viene y por cómo se ha manejado también por parte de las informes que han dado las declaraciones, las alertas de evacuación allá en Estados Unidos.
Y, por ejemplo, veíamos ayer imágenes de un avión, el cazahuracanes, sí, que se adentra, ¿verdad?, al ojo del huracán, sí, y tiene una turbulencia muy fuerte que, sí, la verdad hay que destacar lo valientes que son, porque a mí me da mucho miedo y yo sé que a mucha gente también, y aún así están haciendo parte de una labor. Ese video lo tenemos, vamos a ver si podemos ver estas imágenes, escucharlas sobre este video que se hace viral sobre, claro, la fuerza que tiene este huracán. Sí, para quienes tienen la posibilidad de observarlo, pues que lo observen en extraradiocr.com y a través de Extra TV 42. Y la otra cosa que hay que comentar acá, Rita, es que estos aviones normalmente lo que hacen es lanzar una serie de sondas. Ellos lanzan unas sondas que tienen, pues, por supuesto, tecnología, que recibe mediciones de datos atmosféricos en diferentes áreas de la tormenta, y con esto ellos obtienen, pues, todos los datos que les dicen a cuántos nudos va la velocidad, en cuánto están las ráfagas más fuertes, y les permiten predecir entre algunos otros datos, bueno, la cantidad de lluvia que va a caer, las posibles zonas de impacto, si el huracán está ganando o perdiendo intensidad y en cuánto tiempo más o menos va a ganar o perder esa intensidad. Todo esto lo logran gracias a estos aviones cazahuracanes. Sí, que deben de ser, bueno, claramente especializados para poder volar. Es que están directamente creados para que ellos puedan entrar en este ojo del huracán, como nosotros decimos. Y obviamente las personas ahí, como veíamos en las imágenes, van bastantes, en realidad son, sí, bastantes las personas que forman parte de esta misión, y como le digo, yo resalto que son personas muy valientes. Sí, son científicos, pero al final de cuentas, son héroes, ¿verdad? Por supuesto, por el trabajo que hacen, y al final de cuentas, nadie pensaría que la ciencia requiere tanta valentía. Sí. Yo, la verdad, lo pensaría, si es así. Correcto. Bueno, y volviendo al plano nacional, Rita, hablemos de Kevril. Así es, sí, bueno, porque ya ayer se ejecutaba el 5º día de juicio que tiene que ver con la desaparición de la bebé de 9 meses, Kevril, el año anterior. Y ayer en los tribunales daba la declaración la madre de la bebé. Ella fue acompañada por psicólogos especializados del Patronato Nacional de la Infancia. Debido a la naturaleza de este caso, la víctima, que es la madre de la menor desaparecida, es víctima de una presunta violación. Entonces, debido a ello, ella pudo testificar sin la presencia del imputado, quien fue ubicado en otra sala para escuchar el testimonio sin que hubiese un contacto visual. Este tipo de cosas son garantías para los derechos procesales, en este caso en el de la menor de edad, que, como decimos, está viendo a ver si hubo una presunta violación. Es parte de las cosas que se están llevando a cabo en este juicio, que tienen que esclarecerse, y por ello parte fundamental es que ella, a la hora de dar su testimonio, que ya muy bien sabemos que no es nada fácil llegar a una sala de estas, tener que hablar de cosas tan sensibles, tan fuertes emocionalmente, y aún así tener que, por ejemplo, lidiar con la persona que está en la misma sala. Entonces es parte de la medida que se tomó, resaltar que ella estuvo acompañada por especialistas del Patronato Nacional de la Infancia, donde hasta el momento ella se ha mantenido tras los sucesos que han acontecido desde el año anterior. Sí, es muy duro. A mí personalmente me cuesta mucho darle seguimiento a este tipo de casos, porque la verdad me afectan, tengo que decirlo así, claramente, me afectan emocionalmente los casos que tienen que ver con asesinatos, crímenes o abusos de menores. Realmente, aparte de causarme mucha molestia, me causan también un poco de tristeza y desazón. Pero bueno, son cosas que pasan, que ocurren, que lamentablemente ocurren y que son noticia y que tenemos que darles seguimiento. Así que, bueno, me parece que el proceso, el juicio está entrando en una etapa decisiva ya, Rita.
Sí, ya han pasado varios testimonios importantes. Ayer, como decíamos, el de la madre, pero sí también ha habido testigos, incluso que interactuaron con el sospechoso, con el principal sospechoso de apellido Casasola, el día que se comenta que pudo haber acontecido estos hechos de la desaparición de la menor de 9 meses. Sí, correcto. Por ahí vi también una nota acerca de cómo una calcomanía que tenía él en el carro, en la tapa del carro, una calcomanía muy particular con unas imágenes de unos personajes un poco violentos, cómo esta calcomanía permitió darle seguimiento a través de varias cámaras, que si bien no estaban en circuito, pues son cámaras de seguridad que tiene la gente en sus comercios y en sus casas, y que cuando el OIJ realiza una investigación, pues va buscando todo este material, lo recopila, y a través de las cámaras y de esta calcomanía fue bastante fácil reconocer el automóvil en ese trayecto que hizo. Así es, sí, entonces vamos a mantenernos muy pendientes de las noticias que sigan aconteciendo a raíz de este juicio que se realiza por la desaparición de la bebé Keviryl de 9 meses, muy lamentable. Y que todavía no estén tan claros los hechos de que haya sucedido con la menor. Correcto, ya vamos a tener más noticias pronto. Pero bueno, siempre en el plano nacional hay un plan piloto del Ministerio de Salud en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social y la Organización Panamericana de la Salud. ¿De qué se trata este plan piloto? Bueno, va a permitirle a todos nosotros, habitantes de este país, conocer en 20 minutos si padecemos. O sea, vamos a tener 1,000 unidades distribuidas en partes iguales a través de 2 métodos, saliva o sangre, en las que se tomarán la muestra para determinar rápidamente si está infectado de VIH-Sida. O sea, es un plan piloto para poder probar de alguna manera pruebas caseras, personales, de VIH. Así es, entiendo que el Ministerio de Salud lo que quiere es buscar gente que se apunte a hacerse este test que dice arrojaría los resultados en unos 20 minutos, que tiene que ver o que se haría a través de sangre o de saliva, y a través de los resultados que se van a obtener de este plan piloto ver si es posible implementarlo. Tenemos unas declaraciones que dio el Ministerio de Salud sobre este plan piloto. Vamos a escuchar a ver qué nos amplían ellos. ¿Cómo va a funcionar? Primero, se van a utilizar 2 tipos de kits, 500 y 500. Uno, mediante una detección de anticuerpos en saliva, y otro, mediante detección de anticuerpos en lo que es la sangre. 2 kits, entonces, uno por saliva y otro por sangre. Sí, y ellos destacaban que espera que la gente que se lo haga, previamente no sepa si lo tienen, específicamente es para que ellos puedan esclarecer. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedades de transmisión, yo creo que hay mucho tabú, sigue habiendo mucho tabú sobre este tipo de enfermedades, y que al final de cuentas es importante también la prevención, pero también no evadir. Si sospechamos que hay síntomas y todo, creo que hacerse los respectivos exámenes es muy importante para esclarecer, porque dejarlo a la libre o sin hacer nada, sin nosotros tener una respuesta, ¿verdad?, es todavía peor, agravaría la situación. Sí, correcto. Yo creo que, las enfermedades de transmisión sexual no son jugando, pueden tener consecuencias incluyendo la muerte, ¿verdad? Por supuesto que estamos hablando de VIH-Sida, donde claramente una de las peores consecuencias que podría tener es la muerte, ¿verdad? Porque yo recuerdo muy bien en los 80s, cuando se hablaba mucho de esto, que la gran mayoría de la población pensábamos que el VIH era una sentencia de muerte, y pues ya hoy se sabe que no, porque hay tratamientos, etcétera. Pero bueno, yo creo que además de la muy mala noticia que sería saberse infectado por VIH-Sida, la otra peor noticia podría ser saber que por descuido, por falta de información o por irresponsabilidad se infectó o infectaste a otra persona. Sí. Entonces, yo creo que este es un aspecto muy importante
con respecto a este plan piloto de estas pruebas caseras y personales, ¿verdad? El tal vez tener de alguna manera algo más cercano para aquellas personas que tal vez, como decís vos, hay muchos mitos todavía y todavía mucho dogma, ¿verdad? Que hace que la gente lo piense 2 veces para ir donde un doctor y enfrentarse a esa situación. Pues para algunas personas podría ser un primer paso para consultar. Yo quiero pensar que no será suficiente con una prueba de estas, ¿verdad? Que así como lo es con otras pruebas, como por ejemplo las de COVID, que le da a uno una luz de, bueno, podría ser que sí esté infectado porque me salió positiva, sí, o podría ser que no esté infectado, pero bueno, de alguna manera tal vez pueden envalentonar un poco a las personas para que terminen de acercarse y terminen de confirmar si sí o si no, sobre todo por esto que digo, primero, cuidar de su salud y segundo, cuidar de la salud de los demás. Sí, esto es importante porque las autoridades justo dicen que en el caso de que a una persona le diera positivo, sí, luego lo ideal sería realizarse un examen de sangre que luego certifique mediante un microbiólogo que en efecto es portador del virus. Entonces esto sería, sí, como una guía tal vez para que me dé, si pienso, ¿verdad?, que por ejemplo soy una población de riesgo o que podría tenerlo, pues supongo que también habrá gente que no ha dado ese paso de hacerse el examen por miedo, como ya decíamos, también porque el tema puede ser tabú. Entonces es importante esta piloto que está poniendo el Ministerio de Salud a disposición. También hacer aquí un poco hablar del contexto del país. Al menos 16,000 personas están contagiadas de este virus y en este año se han presentado 233 casos nuevos. San José es la provincia que registra la mayor cantidad de casos con 83. Sí. Y, otro dato por aquí también importante, que la mayoría de gente que lo presenta dice que tiene un rango de edad de 25 a 29 años de edad. Bastante joven. Bastante jóvenes, sí. Estos son los casos que se están diagnosticando, ¿verdad? Así claramente, los que se tienen cuantificados. Sí, es una población pues bastante joven. Bueno, así que ojalá que el plan piloto arroje muy buena información para seguir luchando contra este tipo de enfermedades tan esparcidas en la población nacional. Bueno, también desde Diario Extra, edición impresa, que como siempre voy a olerlo un momentico. El olor del periódico. La tinta y el papel. Y que también pueden consultar en diarioextra.com. Bueno, así en algunas noticias que tenemos, bueno, Chávez alista maletas, va a salir del país este 13 de octubre con destino a Estados Unidos en compañía de Manuel Tovar, Paula Bogantes y Arnold Zamora. Va a visitar las ciudades de Seattle, Washington y Silicon Valley. Todo esto en la costa oeste de los Estados Unidos, con el objetivo de posicionar a Costa Rica como un destino de inversión. Así es. También, ahora que lo mencionaba, porque hoy estaremos muy atentos, está la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que Correcto. es a las 12:30, y la semana anterior, luego de que salió el fallo de la Sala Cuarta que indicaba la inconstitucionalidad de la segunda versión del proyecto Ley Jaguar que presentó el Gobierno, la ministra Laura Fernández, de la presidencia, sí, por un momento pensé en planificación, ella dijo que hoy miércoles se iba a ampliar sobre la decisión que iba a tomar el gobierno de acuerdo con esta ley. Mucha gente se ha preguntado, bueno, viene tercera ley Jaguar 3.0. Bueno, eso yo creo que ya lo que se ha dicho, seguir con un proyecto que ya se le ha dicho 2 veces que es inconstitucional, creo que no tiene mucho sentido, pero aún así parece que el gobierno sigue fuerte, sigue defendiendo este proyecto, y entonces hoy vamos a estar también muy atentos de lo que las autoridades en Casa Presidencial vayan a avisar, vayan a informar sobre la ley Jaguar. Sí, por lo menos las luces que dio el Ejecutivo a través de la ministra de la Presidencia era que no estaba descartado seguir
con el proyecto. Así que, bueno, hoy va a ser un día importante, o por lo menos eso pensamos, que va a ser uno de los temas en la agenda de la conferencia de prensa. Así que, por supuesto que durante la tarde los tendremos informados de todo lo que ocurre en la conferencia de prensa. Y una muy buena noticia es que en la Asamblea Legislativa el diputado Eli Feinsack había presentado un proyecto, el 24.207, llamado Vuelos Baratos a Centroamérica. Tiene nombre casi de anuncio publicitario, ¿verdad? Sí. Vuelos baratos a Centroamérica. Pues ya obtuvo su aprobación en primer debate tras el voto positivo de 29 legisladores. Ya se esperaba que la fracción del gobierno, la fracción oficialista, le diera la espalda a a esta versión del texto, que ya era un texto sustitutivo, y así fue. Le dijeron que no, pero ya obtuvo aprobación por medio de 29 legisladores en primer debate. Este proyecto de ley de vuelos baratos a Centroamérica, que lo que pretende es incentivar un poco el turismo hacia Costa Rica. Pero bueno, por ahí se hablaba de que más bien nos iba a afectar. Creo que era un poco el argumento del oficialismo, era de que muchos turistas nacionales iban a preferir ir a vacacionar a Nicaragua, El Salvador, a Guatemala, Honduras, en lugar de vacacionar acá adentro. Pero bueno, dentro de la misma lógica uno pensaría que mucha gente de todos nuestros hermanos países de Centroamérica que tal vez no veían la posibilidad de venir a Costa Rica, pues con vuelos baratos, si de alguna manera también se refleja eso para ellos allá, pues podría generar un tráfico hacia acá. Así es, y es que también viéndolo así, si hablamos de Centroamérica, somos el país más caro. Y entonces, sí, para nosotros decir, bueno, salir del país e ir a alguno de los otros países, ir a Nicaragua, ir a Guatemala, puede ser mucho más económico, pero en viceversa, para ellos venir aquí a Costa Rica es mucho más complicado. Sí, correcto, es complicado. Digamos que a las personas que tienen la mayoría de sus ingresos o sus ahorros en dólares o en euros, pues de alguna manera la plata, por decirlo de alguna forma, acá se les multiplica. Pero a nivel latinoamericano y a nivel centroamericano, pues por supuesto, sí es caro para nosotros, sí, mucho más también para algunas personas en el resto de Centroamérica. Y no solamente decimos Centroamérica, ¿verdad? Esto de que Costa Rica sea uno de los países más caros también es a nivel de toda la región latinoamericana. Y como bien decimos, para bien y para mal, ¿verdad? Porque cuando nosotros salimos, sí, cuando se trata de ir a pasear, sí sentimos la diferencia en cuanto a comida, en cuanto a transporte. Claro. Quizás sí, en temas de vuelos, yo creo que también influye un poco cuán visitado sea el destino. En el caso de Costa Rica sabemos que recibimos bastantes turistas. Entonces, bueno, es parte esta iniciativa que vamos a ver cómo termina de avanzar y qué sigue para este proyecto legislativo. Correcto. Y además tenemos hoy un tema muy interesante y muy polémico. El otro día decía, en este país existen muchos puntos de vista y hasta de los más extremos, ¿verdad? Desde los que quieren, creo que lo decía así, desde los que quieren poner a los reos a picar piedra y que mueran de hambre y cansancio, hasta los que quieren arrullar en su seno y acoger a las dulces golondrinas. Derechos de las personas privadas de libertad en Costa Rica. Cuando regresemos, En Contexto. En Contexto, por Extra Radio. Todo lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Con el estilo y la credibilidad que usted ya conoce. Se lo informamos también en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com.
Venga a la feria más emocionante de Costa Rica, Expo Casa 2024. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expo Casa, del 17 al 20 de octubre en Centro de Eventos Printea Parque Viva. Entrada gratuita. Luke quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Luke vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Luke y Lala en www.meb.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Rendí homenaje a aquellos seres queridos que han partido. Publica tu esquela en el Diario Extra del 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos. Para más información, contactanos a los teléfonos 7290-8212, 7070-4162 o llama a nuestras oficinas al 4080-7577, a las extensiones 1018 o 1019. Fecha límite de recepción de esquelas, viernes 25 de octubre. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Como de costumbre, vamos a lanzar un tema. No sabemos si vamos a terminar discutiendo, conversando, analizando o las tres juntas. Pero bueno, los derechos de las personas privadas de libertad en Costa Rica. El sistema penitenciario nuestro enfrenta desafíos significativos. Surge un debate crucial sobre los derechos y las responsabilidades de las personas privadas de libertad. Recientemente se han presentado 3 proyectos de ley que buscan implementar un enfoque más riguroso sobre el trabajo y la educación dentro de los centros penitenciarios. Estas propuestas, impulsadas principalmente por la bancada de Nueva República y la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, María Marta Carballo, condicionan el acceso a beneficios carcelarios a la participación en actividades laborales o educativas. Luis Diego Castro, Rita Valverde, Emanuel Miranda, periodista de Grupo Extra, de Diario Extra y de Grupo Extra se nos une, y le damos la bienvenida también a don Héctor Sánchez Ureña, docente de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR. Buenos días, don Héctor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente. Lo escuchamos bastante bien. Gracias por el espacio, aquí estoy a la hora. Gracias. Hablábamos de esta discusión que parte a raíz de 3 proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Hay uno que es el expediente 24.612, que fue presentado por la diputada María Marta Carballo y Leslie Rubén Bojorges, con las firmas del resto de bancadas. El día lunes, nuestros compañeros de Desde Buena Mañana conversaron con la diputada sobre este proyecto y queremos poner brevemente parte de lo que ella dijo sobre este proyecto, que es la iniciativa que se está planteando. Vamos a escucharlo brevemente. El proyecto lo que busca es que las personas privadas de libertad, si quieren recibir beneficios carcelarios, tengan la obligación de trabajar y estudiar. A diferencia de como sucede hoy, porque hoy la población carcelaria puede trabajar y puede estudiar, pero esto no está estrictamente ligado a beneficios carcelarios, lo cual no lo hace tan obligatorio, por así llamarlo, ¿verdad? No hay un incentivo real para trabajar o estudiar. Y de esta manera las cárceles han perdido su razón de ser principal, que es tratar de reinsertar a la población pues que ha hecho algunos delitos a la sociedad de manera positiva. Don Héctor,
Hay muchos debates sobre esto. Creo que está la gente que se opone rotundamente, está la gente que sí, que cree un poco más en los derechos, en la reinserción de los privados de libertad. ¿Cómo podemos entender esta discusión? ¿Cómo podemos hablar de esa reinserción? Planteando, sí, un marco de respeto y de derechos humanos también de los privados y privadas de libertad. Muchas gracias nuevamente y buenos días. Creo que cualquier iniciativa que pretenda regular la dinámica de la vida carcelaria tiene que partir de una premisa básica y es de un conocimiento profundo de lo que ocurre en las cárceles. Lo que acabo de escuchar de parte de la respetable señora diputada evidencia un poco conocimiento o algún desconocimiento en relación con esa dinámica. Se lo explico así muy sencillamente. Una persona que no trabaje o que no estudie en el sistema penitenciario nunca va a ser recomendada para un beneficio. Obviamente, eso se conoce por medio de la casuística, ¿verdad? Una persona que no se integra en ningún tipo de actividad de las limitadas que tiene el sistema carcelario, nunca va a lograr que el equipo técnico lo recomiende para un beneficio administrativo, porque los hay de los que otorga el Instituto de Criminología, y también eventualmente cuando se trate de beneficios judiciales. Entonces, incluso le puedo añadir que uno de los mayores reclamos que presenta la población privada de libertad es la falta de acceso a fuentes de trabajo, ya que es relativamente fácil hablar de abrir fuentes de trabajo en el penitenciario si no consideramos todo lo que eso implica. Y también ocurre con la actividad educativa. Hay mucha gente que aprende a leer y escribir en prisión, hay quienes obtienen su bachillerato, su título universitario, aquellos que no lograron o no pudieron hacer en la vida en libertad. Sin embargo, hay ocasiones donde todas esas actividades se ven mediatizadas por problemas de recursos. Le pongo un simple ejemplo. En mis últimas 2 visitas de monitoreo a la cárcel de San Sebastián, en un día de semana me he encontrado con aulas del área educativa desequipadas, porque ese día no había personal de vigilancia para trasladar a los privados de libertad. Y lo mismo ocurre con las actividades laborales. Entonces es fácil decir que crear fuentes de trabajo sin pensar en el correlato que significa el costo institucional. Sería maravilloso, por supuesto, que hubiera más fuentes de trabajo en el sistema penitenciario, pero es algo que lamentablemente no es tan sencillo como decir y hacer, sino que requiere toda una logística, que en este momento es complicada porque el mismo ministerio ha reconocido que actualmente tiene un déficit de cerca de 2.000 policías penitenciarios. Obviamente, insisto, ya sea toda iniciativa que pretenda mejorar la calidad de vida y que supere el gozo carcelario, pero con una perspectiva realista. Eso como buenos días. Quiero hacer una pregunta que es muy simple, pero también tiene su trampa. ¿Qué es lo que está afectando más para ese proceso de resocialización o para evitar la reincidencia dentro del sistema carcelario costarricense? ¿Es el hacinamiento es lo que más afecta o el hecho de que los privados de libertad no trabajen? ¿Cuál de los dos es el que más está afectando para que no se dé ese proceso de resocialización? Mire, la reinserción social es un tema complicado, ¿verdad? Porque le voy a citar una frase célebre de Raúl Zaffaroni, que es un famoso penalista argentino, que dice que intentar resocializar en prisión es tan difícil como querer enseñar a jugar fútbol en una ascensor. La segregación es de por sí un espacio complicado. Sin embargo, el sistema penitenciario, a pesar de sus fallas, de sus carencias, desde hace 30 años tiene procesos de atención dirigidos a que las personas puedan atender aquellas situaciones de su vida que la llevaron a la actividad delictiva. Todo esto se ve, y se lo he dicho, usted ha mencionado dos causales que son coexistentes. El hacinamiento tiene que ver con ausencia de falta de fuentes de trabajo, porque si tenemos más población de la que podemos atender,
obviamente los pocos puestos de trabajo no van a poder satisfacer esa demanda. El hacinamiento es un problema que existe de manera crónica desde el año 2007, fue el último año que el país registró una preocupación estable. A partir de ahí hemos estado en un sub y baja. Le puedo decir, por ejemplo, mi última visita a San Sebastián la semana antepasada estaba en un 32%, y eso afecta absolutamente todas las actividades. La tasa una pregunta, disculpe. ¿La tasa de reincidencia en Costa Rica es más alta que el promedio mundial, o cómo lo veríamos? Mire, el último dato que yo tuve a mano, que fue del año 2022, indicó que casualmente en el 2022 se dio la tasa de reincidencia más baja de la historia, que fue cercana a un 13%, según datos del propio Ministerio de Justicia. Desconozco el dato de este año, pero no tengo un estándar internacional, porque además es que la palabra reincidencia es un concepto muy complejo. Si se refiere a personas que cometen delitos durante la ejecución de su sentencia previa, o personas después de haber salido de prisión. Entonces desconozco los parámetros que usan otros países. En el caso nuestro se trata de aquellas personas que egresaron de prisión y que ingresan con causas anteriores y anduvo en un 13%, que es un número, si se quiere, bastante positivo, considerando que incluso le confieso, la tasa, él no conocía ese dato. Los números anteriores siempre anduvieron por cerca del 30%. Don Héctor, sí queda claro, perdón. Sí, pero no, termine su idea, por favor. No, lo que sí queda claro es, porque sí supe de un estudio que se hizo en el año 2017 de parte de una profesional en criminología, que es de los poquitos oficialmente porque existe en ese sentido, es que las personas que logran terminar su sentencia de alguna modalidad abierta tienen menos posibilidades de reincidir que las personas que nunca logran salir de prisión. A ver si hay una relación directa con un estudio que se hizo en este periodo de 5 años. Si no me fallan los números, la memoria, las personas que terminaban con un beneficio, su tasa de reincidencia rondaba el 20%, mientras que la gente que terminaba en prisión, la reincidencia rondaba el 70-75%. Entonces eso es muy importante, porque la modalidad de ejecución condiciona mucho la respuesta que tenga el sujeto una vez que salga a la vida en libertad, si especialmente no ha logrado superar aquellas situaciones de vida que incidieron en su dificultades. Claro. Don Héctor, una consulta en términos desde su perspectiva dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR, en términos de la formulación de políticas carcelarias, ¿su opinión es que debería priorizarse la seguridad pública o la prioridad deberían ser los derechos humanos? Mire, es que los derechos humanos no excluyen ninguno de esos otros conceptos, porque son un concepto integral. Obviamente tenemos problemas de carencias en materia de seguridad pública, que está muy claro, pero el hecho de limitar, digamos, el concepto de derechos humanos en prisiones, lo que nos va a generar es el desciflaje de las conductas delictivas. La cárcel es una escuela de delincuencia. Entonces, si yo no logro convertir el tiempo de prisión en un espacio de provecho, estoy simplemente descifrando la nueva materia prima, por decirlo así, de personas que van a delinquir. Si yo lograra utilizar la prisión para espacio de encierro, en aquellos casos que también sea inevitable el encierro, eso es muy importante. Es decir, la apuesta tiene que ser pensar que si toda persona que delinque en todos los casos tiene que ir a prisión, o si existen personas que, por ejemplo, pueden aspirar a modalidades abiertas desde un inicio, para que la atención en prisión cumpla con los parámetros que uno esperaría. Yo puedo decir que una de las quejas también, parte del acceso al trabajo, es que las personas esperan por años los procesos de atención técnica que les recomiendan según su tipo de delito, y pasan los años, y por el problema del hacinamiento y de la escasez de personal penitenciario no tienen acceso a estos procesos. Porque mucha gente termina su periodo de encierro, su condena, sin nunca haber podido atender aquellas situaciones que le pudieron haber facilitado un regreso a la libertad con más opciones de una vida digna, ¿verdad? Porque en prisión nunca tuvieron la posibilidad, casualmente por el problema de la salud. En otros países donde este tipo de institutos como el que quieren implantar en Costa Rica ya existen,
se ha cuestionado que eso es solamente para la persona pobre, así prisionizada, pero pobre, porque el millonario que está en cárcel no tiene la necesidad de trabajar, o hay algunas salidas como por ejemplo que puede pagar para no tener que trabajar, no tiene que estudiar. Esto generaría exclusión o aumentaría la exclusión de los procesos en las cárceles, un instituto como este que se quiere implementar. Mire, el problema no tiene tanto que ver con el origen de la persona, porque en realidad el porcentaje es abrumador de la población penitenciaria que viene de condiciones socioeconómicas difíciles, aunque hay de todo, ¿verdad? Pero yo no creo que sería excluyente si fuera planteado en términos realistas. Lo que le insisto es que este tipo de proyectos, desde hace muchos años, casi todos los proyectos que se han planteado a nivel legislativo sobre materia penitenciaria se hacen a espaldas del criterio del mismo Ministerio de Justicia. Y de hecho hay una gran cantidad de reformas penales que se han hecho sin considerar si el sistema penitenciario puede con la carga que eso le significa. Si la flagrancia es un caso de esos, por ejemplo, el Código Procesal Penal creó algunas figuras que se las endosaron al Ministerio de Justicia sin consultarle. El monitoreo electrónico de las famosas tobilleras, el proyecto de ley consideró el presupuesto para la Junta del Equipo, pero nunca consideró el recurso humano. El Ministerio de Justicia tuvo que robarse personal a sí mismo para crear esta unidad, ¿verdad? Entonces, siempre el criterio del experto máximo, que para mí es el funcionario de base del Ministerio de Justicia, se invisibiliza, ¿verdad? Entonces, las propuestas de ley caen en sacos rotos, porque el Ministerio de Justicia no puede asumir estas funciones. Entonces, insisto, es maravilloso crear fuentes de trabajo, maravilloso ampliar la oferta educativa, pero si no le resuelven al Ministerio el cómo agenciar o gerenciar estas nuevas dinámicas, no va a pasar del papel. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es viable. ¿Tiene el Ministerio de Justicia recursos para hacerlo cuando en este momento, y desde hace muchos años, ha tenido incluso hasta problemas de abastecimiento de la alimentación por el crecimiento que ha tenido la población? Esa es, digamos, la primera cuestión. Sí, tenemos otro audio que tiene que ver con la propuesta esta de ley y que habla sobre beneficios que incluso recibiría el Estado, beneficios económicos, y que también menciona un poco del tipo de actividades que se están planteando. Vamos a escuchar. Es importante mencionar que el Estado va a recibir un porcentaje de pago de los privados de libertad por razón de la manutención, y esto pues dará más recursos al Estado. Que habrá que hacer una logística, una reglamentación, y que el Ministerio de Justicia y Paz y el gobierno deberán reglamentar esta ley, pues sí, pero esto es lo que conlleva los sacrificios, por así decirlo, o los que requieren los cambios. Y este es un cambio en el modelo carcelario de Costa Rica que podrá traer muchísimos beneficios económicos, porque hoy en día el Estado gasta muchísimos miles de millones de colones en pagos de demarcaciones, de cortes de chapia, pero también podemos poner a estas personas a hacer pupitres para escuelas públicas, por ejemplo, o hacer blogs para la construcción de OAIs y de escuelas de bajos recursos. Entonces también por ese lado hay una ganancia económica. En Contexto, por Extra Radio. A ver, don Héctor, queríamos ver, bueno, esto es lo que se está planteando, habla de, bueno, ponerlos a hacer blogs, de hacerlos ponerlos a hacer pupitres, y esa razón por manutención que recibiría el Estado. ¿Esto tiene sentido plantearlo o verlo de esta manera? Mire, casualmente lo que la señora que intervino, que no quedó muy claro, la diputada está planteando, no es ninguna novedad. El Ministerio de Justicia tuvo en la antigua cárcel La Reforma una fábrica de blogs por cerca de 30 años, que fue utilizada de forma muy exitosa para los mismos proyectos constructivos del sistema penitenciario. Por cierto, recuerdo que era un blog de altísima calidad, y también por más de 20 años o 25 años, en ese mismo lugar de la antigua Reforma, se produjeron todos los pupitres del MEP
para todas las escuelas y colegios del país. O sea, ya la experiencia existió. Yo desconozco cuál fue la decisión desde arriba, desde la jerarquía, que le puso fin a estos proyectos, pero ya esto funcionó exitosamente, ¿verdad? Nunca entendí, ¿verdad?, por qué se le puso fin, porque además eran espacios que generaban, digamos, una gran utilidad al mismo Estado costarricense. Ya le digo, el bloque era de magnífica calidad y se utilizaba en casi todos los proyectos constructivos que hubo en los años 90 y hasta el 2010 aproximadamente, 2012, se utilizó ese bloque y los pupitres eran absolutamente todos de esta misma manera. Es una idea que por supuesto se puede, o sea, ya existía. La cuestión no es una reforma desde lo reglamentario o la implementación de una ley, es el asunto del recurso, ¿verdad? Porque entonces cada taller, aparte de la instalación, de términos de infraestructura, va a requerir un componente de seguridad muy, muy significativo. Insisto, hay un gran reclamo de la población beneficiaria por tener acceso a fuentes de trabajo, ¿verdad? Y además, detalle que voy a repetirlo también, la persona que no trabaja o no estudie nunca va a tener una recomendación favorable para esos beneficios. Entonces, yo no veo ningún problema en que el Ministerio, con la normativa vigente, pueda revivir esos proyectos que ya se funcionaron exitosamente. ¿Qué opinión le merece? Porque si yo lo veo en términos abstractos, los obligarían a trabajar y el fruto de su trabajo les quitarían una parte para pagársela al Estado. Eso no raya un poco en tema de esclavitud. Mire, yo eso creo que difícilmente pasaría un filtro por la sala constitucional. Usted lo está diciendo de forma muy clara, ¿verdad? Ahí hay un problema porque la definición del trabajo penitenciario implicaría incluso un costo muy alto en términos de pólizas. Estoy hablando de lo que significa esto en la práctica, y además esa forma de segregar el posible ingreso genera muchas dudas desde el punto de vista del derecho constitucional, porque además incluso en este momento las empresas pocas que tienen fuentes de trabajo en prisiones pagan salarios muy bajos, pero que son muy apetecidos porque significan una fuente de ingresos que de otra forma la persona no tiene, pero no llega a ser ni siquiera la mitad de un salario mínimo, porque es parte como del atractivo que tienen las empresas para tener mano de obra barata a cambio de un proyecto productivo. Don Héctor, a mí me gustaría preguntarle esto de la reinserción, volver a este tema, porque efectivamente hay gente que piensa que, cometieron un delito y que deben recibir el mayor castigo, descontar sus años en la prisión, etcétera, pero como viendo otros enfoques, viéndolo también desde los derechos humanos, este debate de si debemos ser punitistas o más bien buscar esta reinserción, ¿cómo lo ve usted? Mire, lo primero que nosotros necesitamos es tener como una especie de observatorio permanente, pero científicamente construido, de si los beneficios funcionan o no funcionan, porque en esto hay muchísimo ruido, y por lo general a partir de algún caso en concreto se quiere deslegitimar toda una estructura. Yo le puedo asegurar que, en base a las mismas cifras del Ministerio de Justicia, le voy a decir un simple ejemplo: el programa semi-institucional, que son lo que digamos coloquialmente se le conoce como centros de confianza, que existe, su semilla viene desde los años 50, pero en el formato actual tiene más o menos unos 30 años, 30 años de existir. Las personas que se someten, que son, remitidas a este programa de semi-institucional, donde la persona se va a su domicilio y se presenta a firmar una vez por mes a una oficina penitenciaria, el 90% de estas personas terminan su condena sin ningún problema. El 10% restante, y es una estadística que se ha mantenido por más de 20 años, según comentaba el antiguo director de este programa, que lamentablemente ya falleció, el otro 10% son personas que se desaparecen de los controles porque le caen en consumo de drogas, en alcohol, se van de los lugares. Un 2% de estas personas es por nueva causa judicial, y de ese 2%, la cuarta parte, o sea, un 0,50%, termina con una nueva cita. Entonces, vean ustedes que un programa que permite que el 90% de las personas
terminen afuera, insertos en su vida ya familiar y comunal, sin ser una carga para el Estado, es algo que no se puede desechar de buenas a primeras. Entonces, hay que valorar eso. Entonces, yo apuesto siempre por la idea de vigilar el cumplimiento de los beneficios, pero de manera científica, objetiva, y no simplemente tirar las campanas al vuelo sin tener información, que es lo que digamos como la visión que ha sido más recurrente. Ok, y esto, ¿cómo podríamos verlo en términos, sí, de beneficios para el Estado, para la sociedad? El hecho de que este tipo de alternativas puedan usar o hablando, seguimos con el tema de la reinserción. Mire, es que la reinserción es una palabra un poco complicada, ¿verdad? Yo esperaría que las personas que salgan de la cárcel no vuelvan, pero si la cárcel es un espacio de ocio y de violencia y de absoluta desesperanza, la persona cuando termina su condena, que algún día la va a terminar, cuando regrese a la vida en libertad, no va a tener ninguna posibilidad de reinserción social, y es una persona que ha perdido sus habilidades de socialización. De hecho, hay estudios hechos en Alemania donde una persona después de 10 años de encierro ya prácticamente perdió sus habilidades de socialización. Entonces, estamos de acuerdo, hay personas que lamentablemente no pueden estar, pero no significa que todas las personas tengan que estar siempre dentro de prisión. Conforme van pasando los procesos, ¿verdad?, las experiencias, hay personas que logran hacer, digamos, repensar, digamos, su vida, su proyecto de vida, y con el soporte de los procesos de atención, cuando pueden darse, insisto, logran empezar a la vida en libertad sin jamás, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, en materia de violencia sexual, cuando se han podido dar los procesos de atención de forma efectiva, los resultados han sido sorprendentes. De hecho, recuerdo que en este mismo programa semi-institucional que le mencionaba, para ponerlo como un ejemplo de inclusión social, si fuera el caso, mencionaba nuestro recordado compañero Vitilio Gamboa, que él en más de 20 años de dirigir el programa solamente había tenido 2 ofensores sexuales que habían vuelto a prisión de miles de beneficiados, y habían vuelto por delito distinto a delitos sexuales. Ahora, no es todo el ofensor sexual que califica para regresar a la sociedad ante justicia. Estamos hablando de las personas que han pasado por los filtros, que tienen que ser filtros de calidad que se ve comprometida por la falta de recursos. Entonces sí es posible fortalecer los mecanismos de reinserción, pero no en el caos del hacinamiento, ni en el caos de centros penitenciarios cargados de violencia, donde incluso la vigilancia pierde el control de la vida intramuros, por la dinámica que se da. Entonces, la reinserción sí puede apuntarse a ella nuevamente, porque además es un compromiso de los instrumentos de derechos humanos que tienen naturaleza constitucional, pero no puede ser en esa situación caótica que vivimos actualmente, que no permite el acceso ni que genera la vida. Entonces yo creo que sí debemos apuntar por la reinserción, en el entendido que lamentablemente hay personas que no tenemos en este momento mecanismos para lograr ese proceso, pero en la gran mayoría, y siempre pongo el ejemplo del ofensor sexual, ¿verdad?, porque es una figura sobre la que existen muchos mitos, y ya la ciencia ha establecido que cerca del 85% de estas personas tienen posibilidad de volver a la vida en libertad sin cometer nuevos delitos, ¿verdad?, contrario a lo que uno pensaría de lo que se crea a nivel popular. O sea, hay tipos de ofensores sexuales que no tienen posibilidades, pero la gran mayoría sí tienen esa posibilidad, y los hechos lo demuestran. Entonces sí podemos apuntar a la reinserción social, porque además una persona que pueda volver a la vida en libertad sin conflictos con la ley penal, es una ganancia para absolutamente todos, empezando por la sociedad. Claro, don Héctor, una consulta, esperando una respuesta honesta como todas las que nos ha dado. En un país donde apenas hace un par de meses rondaba por ahí la idea incluso de colocar a los reclusos en tiendas, donde hablamos de que en cualquier momento que se haga una redada encuentran 50, 60, 100 cuchillos en una misma cárcel, ingresa droga todos los días de diferentes maneras.
y tenemos incluso a miembros de la seguridad penitenciaria ingresando artículos que no pertenecen al entorno interno de una cárcel. ¿Usted con honestidad piensa que de aprobarse una ley de este tipo donde el Estado tenga que regular las actividades, ya sea académicas, educativas o de trabajo de los privados de libertad, tenga una aplicación debida conociendo este contexto nacional? Mire, muy acertada su pregunta, muy oportuna. Bueno, primero debo afirmar que ya está regulado el trabajo y el estudio desde hace muchos años. El reglamento penitenciario, y todos los que ha habido en el pasado, desde los años 77, cuando se creó el reglamento de la reforma, contiene normativa para regular el trabajo y el estudio. Pero usted tiene toda la razón. Si en este momento no tenemos posibilidades de controlar todos los problemas propios de la dinámica penitenciaria, seríamos muy ingenuos en pensar que vamos a lograr gerenciar una mejoría en términos del trabajo y el estudio. Es necesario recuperar el control de las cárceles desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista técnico. Obviamente las cárceles son aquí en todas partes. Yo he tenido la experiencia de trabajar y conocer otros sistemas carcelarios como Nicaragua, Guatemala, Honduras, Ecuador, y esa situación es la moneda corriente, ¿verdad? En todo el continente, por lo menos en el subcontinente latinoamericano. Entonces, mientras el ministerio no tenga las condiciones para recuperar ese control, toda idea es quimérica, ¿verdad? Y eso obviamente se exacerba, se dimensiona cuando estamos manejando niveles de sobrepoblación que ya está muy por encima de las capacidades de la como está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Y como va a ocurrir un poco más todavía, se va a exacerbar a mediano plazo a raíz de la última reforma que le hizo la ley, el Código Penal para el acceso a las tobilleras electrónicas, que va a impedir que mucha gente tenga acceso a esta posibilidad. Entonces va a generar un problema de hacinamiento todavía más. Muchísimas gracias, don Héctor. Le agradecemos habernos acompañado en este espacio para abordar este tema que, como decíamos al inicio, puede ser bastante polémico. Hay muchas posiciones y le agradecemos habernos también dado su valoración respecto a esta iniciativa de ley que se está planteando en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a ustedes y más bien les agradezco porque casualmente estos temas necesitan discutirse, ¿verdad? Claro. De todas las partes con distintos puntos de vista. Yo no tengo toda la razón, pero sí es importante compartir la experiencia que hemos acumulado en estos 30 y tantos años de trabajo. Siempre a la orden, que es un compromiso de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Derecho, a aportar a la discusión nacional de estos temas de tantísimo. Muchas gracias y que pase buen día. Vamos a una breve pausa, ya casi venimos porque todavía tenemos otros temas respecto a obras de infraestructura. Nuestros compañeros también Desde Buena Mañana conversabas con el ministro esta semana, el ministro de Obras Públicas y Transporte, y vamos a ver parte de lo que dijo respecto al avance de las obras de infraestructura en el país. Y también hay muchas cosas que tenemos que recordar hoy, ¿verdad? O sea, hay muchas fechas o cosas que pasaron, efemérides, cosas que pasaron un día como hoy que ya vamos a recordar. Perdón, compañeros. Volvemos. Contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Don Wilser. Mi nombre es Wilser Davis. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos, también gracias mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo nada de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Hace poco, Luke se miró al espejo.
tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Pluk? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Te invitamos a un viaje informativo lleno de curiosidades, personajes únicos y buen humor. Tecnología, espectáculos, política y mucho más. Tomemos cafecito, contemos historias y riámonos mucho desde las 3 de la tarde de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Enzo y Xiomara. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia, pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Con la fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En contexto por Extra Radio. Estamos de regreso, 11:06 de la mañana. Ahora, bueno, vamos a conversar, vamos a ir más al tema de carreteras, de obras, ahorita que ha estado, y bueno, que es un tema que nos afecta todos los días, ¿verdad? Todos los días de la vida tenemos que lidiar con infraestructura, ir en la calle, a veces presas, a veces más despejado. El viernes anterior, por ejemplo, la inauguración del último tramo de Circunvalación Norte, tan esperado proyecto de Circunvalación Norte, pero aún falta, aún hay obras pendientes. Por ejemplo, en Cartago está Taras La Lima, también en San Ramón. Bueno, recientemente esta semana también iniciaban unos trabajos en Atillo. Sí, en Atillo 8, si no me equivoco, ¿verdad? Que están haciendo un paso a desnivel, unas obras que van a durar aproximadamente 1 año y medio, tengo entendido, que de hecho es parte también importante del anillo de circunvalación, porque aunque ya está construida ahí la ruta, realmente la presa que se hace es importante y los tiempos van a bajar muchísimo cuando esa parte esté terminada. Y también está el proyecto acá del puente del Saprissa, ¿verdad? Que de momento tiene algunos cierres que un rato son en un sentido, en otro rato son en otro sentido, pero bueno, un día de estos, de hecho, llegué tarde a una reunión justamente porque me encontré el cierre en mi sentido. El dispositivo me decía que iba a llegar a tiempo y al final de cuentas fueron como casi 12, 15 minutos. Y sí, correcto, pero hay noticias sobre eso con el ministro de Obras Públicas y Transporte, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar esta entrevista, unos breves minutos de la entrevista que tuvieron nuestros compañeros desde Buena Mañana con el ministro de Obras Públicas y Transporte, Mauricio Batalla. Viernes, mediodía, si Dios lo permite, estamos aperturando el puente Virilla sobre Ruta 32, el famoso puente Saprissa. Así es una excelente noticia para todos los personas que van hacia la zona de Limón y todas aquellas personas que utilizan esa ruta para ir a diferentes sectores de Heredia también. Entonces, sí, una muy buena noticia, otro proyecto de este gobierno que adjudicó este gobierno, que puso la plata este gobierno, que inició este gobierno y que está terminando en tiempo este gobierno. Le entiendo el subrayado, ministro, sí. Le entiendo, ministro Batalla, cuando ponen una rayita debajo de cada frase, este gobierno, porque en efecto, cuando lo dijimos aquí en su momento, cuando se estaba inaugurando incluso la nueva de circunvalación, el túnel ahí en Calle Blancos, se leían los comentarios que dijimos al aire, si comenzamos hacia atrás, cuando Laura Chinchilla inauguraba obra, decían, no, es que eso lo dejó Arias, cuando Arias inauguraba algo, no, es que eso lo dejó, y así vamos hasta la época de los Tinoco, ¿no? Pero obviamente hay
que destacar, y lo dijimos en su momento también, ministro, que obras son amores, y cuando a la gente le sirve una obra porque le alivia la vida, todo eso bienvenido. Al cerrar este año, ¿qué otras obras quedan ya al servicio de la gente, según ese mismo estimativo que usted hace? Bueno, Henry, sí, bueno, primero que todo reafirmar lo que usted dice. Efectivamente, las obras no son de un partido político, son de Costa Rica. Las obras trascienden administraciones. Lo que pasa es que alguna gente que con tal de atacar al gobierno, como no pueden encontrar corrupción, como no pueden encontrar ineficiencia, como no pueden encontrar ineficacia, como salen a la calle y se topan con las obras y se atragantan con las obras, y yo no entiendo por qué, ¿verdad? Hay que ser muy mezquino para atragantarse con una obra que, como usted dice, le ayuda a todos los costarricenses. Es que Atillo 4 no es para los partidarios del presidente Rodrigo Chávez. No, el Atillo 4 es para todos aquellos 60,000 vehículos que pasan por ahí todos los días, independientemente del partido político que representen o de su tendencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el subrayado, y de cualquier manera entendiendo de que las obras trascienden administraciones. ¿Qué otras obras? Bueno, además de todo lo que hemos venido haciendo, se terminará, por ejemplo, los puentes El Limón en la entrada a Puerto Viejo. Eso le va a dar un dinamismo importantísimo al Caribe Sur. Se terminarán mejoramientos puntuales en Villarreal, en Guanacaste y en Brasilito, 2 intersecciones que eran un caos y que generaban grandes problemas en turismo también allá. Se terminará Taras, un proyecto que tomamos hace 5 meses. Ese proyecto era directamente del MOP, no era del CONAVI, así que lo tomamos hace 5 meses y creo que ha venido con otro dinamismo totalmente. Se terminará Taras la primera quincena del mes de noviembre. Se inicia Atillo 8, inició el día de ayer. Se terminará ahora sí Atillo 4, todo lo que son las marginales y la rotonda inferior. Bueno, la apertura del puente Saprissa. Se terminará algunos de los trabajos que se están haciendo en la ruta 251, que es Calle Vieja, Tres Ríos. En general, y podría seguir seguramente enumerando obras, pero bueno, es muchísima obra la que, gracias a Dios, no solo se está inaugurando, sino que también se está construyendo para lo que viene, que es un 2025 igual lleno de obras. Bueno, por dicha. La lista está grande, sí. Vamos a ver, porque como es normal, hay fechas que por lo general luego se aplazan, claro, y se aplazan y se aplazan. Sí. Bueno, y no es por gusto, ¿verdad? Quiero decir, las constructoras hacen sus planes, son proyectos de gran envergadura, por supuesto, y van teniendo en algunos casos atrasos. Hay condiciones muy particulares de nuestro país con respecto a la humedad, la temperatura, las lluvias, que hacen que las obras de construcción sean muy difíciles de planificar cuando se comparan con otras latitudes, con otros países donde el clima no es un factor tan importante. Y bueno, también a veces hay algunas expropiaciones que están pendientes y algunos otros trámites administrativos. Yo diría que más que todo eso, Luis Diego, no tanto el clima, porque imagínese si nos agarráramos del clima, entonces ¿qué dejaríamos de hacer, verdad? Yo creo que aquí es una cuestión de trámites, de planificación. Sí, no, pero no digo que digamos que es el clima sea una excusa para construir cosas. Nada más que que a veces hay retrasos y que a veces hay imponderables. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que esto, por ejemplo, en la ruta 32 hemos visto lo de las expropiaciones, o sea, cuánto ha llevado, cuántos años, son temas que atrasan mucho, sí. Luego viene parte de, la ejecución, viene que se atrasan. Bueno, hemos tenido también casos de corrupción que han sido fundamentales para que se tenga que poner una pausa a los trabajos, no yéndonos muy atrás. Teníamos el caso del cementazo, ¿verdad? Donde estaba involucrado el CONAVI, estaba el MOB, había toda esta parte de infraestructura que también tuvieron parte que ver. Entonces, digamos, este tema de infraestructura, por un lado, sí, hay atrasos que uno diría, pues sí, no se pudo hacer otra y hay que aplazar un poco la fecha, 1 año más, 2 años más, pero es una constante y esto lamentablemente quisiéramos
que fuese más expedito, que fuese más rápido para... me acuerdo también una vez una frase que decía el exministro de Obras Públicas y Transporte, don Rodolfo Méndez Mata, y me acuerdo mucho de esa frase cuando se inauguró una de las obras, no recuerdo bien, pero él decía, siempre se va a tratar de mover el cuello de botella a un próximo lugar, digamos, ahora que se evacúa la parte de circunvalación norte, ahora ¿cuál es el otro cuello de botella que hay que desarticular, por ejemplo? Sí, como patear el balde, ¿verdad? Lo que se hace es como se libera de un lugar y se pero hace, otro, claro. Porque claro, si tenemos muchos carriles en un sitio, pero resulta que luego llegamos a una entrada donde solo tenemos uno, ¿verdad? Que es mucho lo que nos pasa igual aquí en Costa Rica. Entonces, bueno, ahora el siguiente punto a intervenir va a ser ese otro donde solo tenemos un carril. Sí, y entonces ahí vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Ahí es donde vienen procesos de expropiaciones. Incluso hay otro proceso que a veces se pierde de vista, que es el del fondeo de los proyectos, ¿verdad? ¿De dónde va a venir la plata? ¿Verdad? Muchas veces vienen de alguna institución internacional, como por ejemplo el Banco Centroamericano de Integración Económica, y eso también requiere sus procesos, ¿verdad? Para que se hagan los depósitos, para que la plata se pueda ya, digamos, materialmente comenzar a utilizar, ¿verdad? Una cosa es que se apruebe y otra cosa es que quede listo ya en la práctica para comenzar a utilizarlo. Pero bueno, dentro de todo, pues el ministro Batalla creo que nos estaba dando... A mí, yo lo veo como buenas noticias y a mí en realidad me pone optimista. Yo sé que, como siempre se dice, los trabajos en la calle no le gustan a nadie, pero bueno, es la única forma en que podemos ir avanzando con obra pública. Hay que soportar a veces algunos nublados para ver luego días soleados. Así es. Bueno, ¿qué pasó, Rita? No, creo que vamos ya a nuestra sección de recordar. Sí. A recordar efemérides e historia hoy 9 de octubre. Antes tenemos este recordatorio. Las noticias más importantes del país y del mundo. Con el profesionalismo que usted ya conoce. También se lo contamos en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Era un recordatorio para nuestros queridos oyentes de que dentro de 15 minutos tendremos Extra Noticias en vivo por Extra TV 42, por 92.3 FM de Extra Radio y por extraradiocr.com. Y también era de alguna manera un recordatorio para que don Paul Ulloa lo escuchara ahí en la redacción de noticias y pudiera acercarse por aquí, y yo creo que surtió efecto porque lo vemos acercándose rápidamente y nos va a contar incluso ya, desde ya, que vamos a escuchar en unos 10 minutos en el noticiero. Como siempre y como todo buen periodista, o bueno, como toda esta imagen icónica del periodista en carreras. Como siempre. ¿Cómo están? Buenos días, don Paul. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo muy bien? Qué dicha. Ya sincronizados y todo. Todo. Sí. No. Nada. ¿Qué tenemos para hoy, don Paul? Dejémoslos que hoy veo, sigan. Hoy por su semblante veo que la agenda está bastante positiva. Bueno, vamos a hablar un poco, por eso son las carreras. Vamos a hablar un poco de Milton. Milton está tocando precisamente ya tierra en Sarasota, en la Florida. Se desvió levemente hacia el sur, y esto hacia abajo, por decirlo de alguna manera, y eso ha provocado que se esté moviendo toda la situación. Aún así, Sarasota estaba dentro de las ciudades posibles a que impactara directamente este huracán categoría 4 con vientos de más de 220 kilómetros por hora. Así que ya está llegando a la Florida, donde existía la advertencia de que era mejor evacuar, y se habla de una evacuación masiva de casi 1 millón de personas. Entonces ya el huracán Milton está llegando a tocar tierra. Se espera que atraviese la península de la Florida durante todo el día de hoy, y ya mañana ya pueda haber salido de todo el efecto de los vientos fuertes de este huracán.
que saldrá de la Florida como huracán categoría 4 y todavía podría intensificarse ya sobre el Océano Atlántico. Horas intensas se vienen para, como dice un amigo mío, para esta parte de Latinoamérica que está dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque pues la Florida está llena de cubanos, de colombianos, argentinos, venezolanos, muchos costarricenses también. Hay una comunidad costarricense muy importante, sí. muy importante, así que también estaremos muy pendientes a cualquier eventualidad que se vaya a presentar con respecto a el huracán Milton, que en este momento acaba de reportar la unidad de prensa del aeropuerto de Guanacaste, que cuenta con un vuelo diario operado por American Airlines al Aeropuerto Internacional de Miami, pero que de momento no registra ninguna afectación. En caso de que las condiciones cambien, también se estará dando a conocer. Así que en este caso lo más recomendable es que las personas pues llamen a la aerolínea con la que tienen sus vuelos, porque sí, recordemos que el huracán está entrando desde la península, digamos que desde el Golfo. Desde el Golfo de México. Digamos que de oeste hacia el este. Y algunos, o por lo menos la mayoría de los vuelos que llegan a Florida desde Costa Rica, ya sea a Fort Lauderdale, a Fort Myers, a Miami o a Orlando, lo hacen un poco más por el lado del este, ¿verdad? Correcto, pasando un poco sobre las Bermudas. Por supuesto que muchos de ellos serán cancelados. El aeropuerto Juan Santamaría ya canceló creo que 3. Exacto. Pero tampoco es de extrañar que este vuelo de momento no tenga problemas justamente por esa situación, ¿verdad? Que el vuelo entra un poco por el este y el huracán está entrando en estas horas de oeste hacia el este. Correcto. Bueno, tendremos información amplia sobre Milton y sus afectaciones. También vamos a hablar sobre la muerte de este oficial de la Fuerza Pública que murió atropellado en Quepos. Al parecer una mujer que viajaba una mujer que viajaba en un vehículo. Al parecer ahí sí, en estado de ebriedad o preebriedad. Fue quien se llevó a este oficial. Y este oficial murió mientras hacía un operativo policial en la zona. Qué lamentable. Muy lamentable. También vamos a hablar estamos dándole seguimiento a la situación que se está presentando en Cartago con el juicio de la niña Gabriel. Ya hoy testificaba el último perito del organismo de investigación judicial sobre este caso y se está a la espera de dos testigos de descargo por parte de la defensa del padre de Gabriel. Así que este juicio podría terminar posiblemente el viernes. Por lo menos la parte del debate terminaría el viernes. Habrá que esperar qué decide el tribunal. Si una vez que oye las conclusiones de los fiscales y de los defensores, dicta sentencia rápidamente o si van a esperar y a analizar un poco más la situación de sentencia. Y también, yo no sé, ustedes no tienen carro eléctrico, ¿verdad? No. Ayer hablábamos del tema aquí, de hecho. Estábamos hablando de movilidad. Bueno, antier, creo que era. En este momento el Cuerpo de Bomberos está recibiendo una capacitación, porque yo me imagino que cuando se presenta una emergencia en un carro eléctrico no debería utilizarse lo que uno comúnmente utiliza para atenderlo, ¿verdad? Entonces, en este momento el Cuerpo de Bomberos está recibiendo una capacitación para atender emergencias en carros eléctricos, debido precisamente a esa cantidad importante que ya hay de vehículos eléctricos que están ingresando al país y que están bajo uso en el país. Entonces, hay una capacitación importante en ese sentido. Esta semana hablamos de 17,000 autos eléctricos en el país. Somos el país de Latinoamérica que más autos por persona tiene en toda Latinoamérica. Y no recuerdo el número, pero creo que se va a duplicar este año el ingreso de vehículos eléctricos respecto al año anterior. Y hablamos de que ¿cuánto fue? Hace 5, 7 entraban años. 30, 80. Entraron. El 2000 anterior 5,000 y este 2023 ya 10,000. O sea, va exponencial. Sí, correcto. Pero esto y más en 5 minutos. Gracias, don Paul. Gracias a ustedes.
Ya vaya tranquilo, no corra mucho. No, tengo que correr. y lo vemos al aire pronto. Bueno, resulta que un día como hoy, le hubiéramos querido que Paul se quedara, ¿verdad? Que siempre tiene sus anécdotas sobre los días festivos. Un día como hoy, pero en 1824, nada más y nada menos que la esclavitud fue abolida en Costa Rica. Imagínese. Así es, en 1941 en Estados Unidos el presidente Franklin Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica, esta tan peligroso experimento que, bueno, llevó el nombre del proyecto bautizado Manhattan y tuvo como única finalidad construir una bomba superpoderosa de la que ni siquiera había noción exacta de su potencia y alcance. Es decir, bueno, lo que se decía del presidente, le estaban hablando en chino, él no sabía qué estaba pasando, no tenía idea de la física y todo. Bueno, estuvo involucrado Einstein, por ejemplo, que pues sí sabía, pero el objetivo único de la bomba atómica, dice, el presidente tenía claro que era impedir que Alemania construyera su propia bomba atómica. Hablamos mucho aquí en los últimos días de la carrera espacial y bueno, también ha existido la carrera armamentística, ¿verdad? O la carrera armamentista, donde los países tratan de construir uno primero que los otros sus armas superpoderosas, ¿verdad? Qué bendición. Sí, de hecho. Qué bendición con estas ideas de los seres humanos, ¿verdad? La superbomba, la bomba atómica que no tenían, que es una locura, o sea, ni siquiera tenían idea de cuánto poder destructivo tenía lo que estaban creando. Sí, no es, creo que si hubiesen sabido, quizás si hubiesen, no, tal vez no. No creo, pero bueno, también un día como hoy, un 9 de octubre del 2009, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus iniciativas diplomáticas a favor del desarme nuclear. Bueno, muy también en línea con lo que estábamos comentando previamente. Sí, y que además fue un poco sarcástico el asunto porque justamente fue galardonado unas pocas semanas después de que ordenó el comienzo de la guerra, si no me equivoco, con Afganistán. Sí, así es. Y bueno, finalmente, 1967, un grupo de militares financiados por la CIA ejecuta a Ernesto Che Guevara. Fue, un ícono para América Latina por la influencia y participación de movimientos revolucionarios del mundo, un símbolo de lucha armada contra el imperialismo. Con este dato cerramos, ya vamos para las noticias. En unos breves minutos ustedes podrán conectarse con la señal de Extra TV Canal 42. Buenos días. Nos escuchamos mañana en Contexto. Quedan con Extra Noticias. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor opinión cuando escuchamos los puntos de vista que nos gustan y los que no. La conversación se pone buena de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.